Buenas noches, profesor Magíster Rey Rigoberto León Flores. Mi nombre es Jessica Andrea Alarcón Arroyo y el día de hoy le voy a explicar acerca de los pares craneales para la asignatura de neurociencias. Los nervios o pares craneales son 12 pares de nervios que surgen directamente del cerebro o a nivel del tronco del encéfalo para distribuirse a través de los agujeros de la base del cráneo en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. La nomenclatura anatómica internacional incluye al nervio terminal como nervio craneal, a pesar de ser atrófico en los seres humanos y estar estrechamente relacionado con el nervio olfatorio. Los nervios craneales tienen un origen aparente, que es el lugar donde el nervio sale o entra en el encéfalo. El origen real es distinto de acuerdo a la función que cumplan. Las fibras de los pares craneales con función motora eferente se originan de grupos celulares que se encuentran en la profundidad del tallo encefálico, núcleos motores, y son homólogas de las células del asta anterior de la médula espinal. Las fibras de los pares craneales con función sensitiva o sensorial aferente tienen sus células de origen, núcleos de primer orden, fuera del tallo encefálico, por lo general en ganglios que son homólogos de los de la raíz dorsal de los nervios raquídeos. Los núcleos sensitivos de segundo orden se encuentran en el tallo encefálico. La organización de los pares craneales según su función. Como podemos ver a continuación en la pantalla, los pares craneales 1, 2 y 8 están dedicados a aferencias sensitivas especiales. Los pares 3, 4 y 6 controlan los movimientos oculares, los reflejos fotomotores y la acomodación. Los pares 11 y 12 son nervios motores puros. 11 para el esternocleidomastoideo y el trapecio, y 12 para los músculos de la lengua. Los pares 5, 7, 9 y 10 son mixtos. Los pares 3, 7, 9 y 10 llevan fibras parasimpáticas. A continuación, en el gráfico se puede visualizar la ubicación del nervio dentro del cerebro. El nervio craneal 1 o nervio olfatorio. La información acerca de los olores se origina en el epitelio de la fosa nasal y es transportada hacia el cerebro por medio de los componentes del nervio olfativo y la vía olfatoria. Una disminución en el sentido del olfato se ha asociado con la enfermedad de Parkinson y por ende puede ser un marcador clínico importante en esta u otras enfermedades o lesiones. Es importante notar que el nervio olfatorio es solo uno de los componentes de la vía olfatoria y de hecho está compuesto de múltiples raíces o fibras nerviosas que se originan en las células receptoras. Su trayecto se puede resumir de la siguiente manera: células receptoras del olfato, nervios olfatorios, bulbo olfatorio, tracto olfatorio, estrías olfatorias, corteza olfatoria, destino de señales de la corteza olfatoria. Acá se tiene una breve descripción. ¿Cuál es la función? El sentido especial del olfato, aferente somático especial. Las células olfatorias son células receptoras del olfato, perciben los olores y tienen cilios. Células de soporte, células basales, células madre, reemplazan células receptoras del olfato viejas o deterioradas. El nervio olfatorio es el primer par craneal que se forma a partir de una colección de axones de células receptoras del olfato. Tenemos el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio, las estrías olfatorias, la corteza olfatoria y el destino de señales de salida. Asimismo, tenemos las patologías. Una pérdida total del olfato es una anosmia o alteraciones en el olfato, disosmia. Dentro de la anosmia podemos encontrar un cambio en la agudeza de la percepción del olfato o la pérdida total del olfato, que pueden ser síntomas asociados a un gran número de enfermedades neurodegenerativas, como enfermedad de Alzheimer, esquizofrenia, diabetes, enfermedad de Huntington, esclerosis múltiple, enfermedad de Pick, enfermedad de Parkinson. La anosmia en estos pacientes puede preceder a los síntomas motores por muchos años y puede ser una prueba de tamizaje útil para la detección temprana de la enfermedad. La anosmia también puede resultar de otros tipos de lesiones cerebrales, tumores cerebrales o aneurismas que ejercen presión en alguna parte de la vía olfatoria. Trauma craneal con fractura de la órbita superior o de la fosa craneal anterior.
La disosmia puede corresponder a diferentes categorías: una alteración en la calidad de la percepción de un olor, parosmia, tromosmia, cacosmia, o la percepción de un olor cuando en realidad no hay ninguno presente, fantosmia o alucinación olfativa. Para la evaluación del olfato es importante determinar los cambios en el nivel o calidad de la percepción de olores en ausencia de problemas de los senos paranasales o cavidad nasal. Son motivo de alarma y deben ser estudiados meticulosamente. Inicialmente, el sentido del olfato puede evaluarse fácilmente usando olores conocidos como el café, la menta y la canela. El nervio craneal 2, nervio óptico, conforma el segundo par craneal. Estos son unos nervios aferentes somáticos especiales que inervan nuestro sentido de la visión, o específicamente de la retina. Se origina en las fibras nerviosas que inervan los fotorreceptores de la retina. Estas fibras se unen para formar el nervio óptico, que posteriormente ingresa al cráneo y se decusa para formar el famoso quiasma óptico. El quiasma óptico después emite las dos vías ópticas que hacen sinapsis con los centros de revelo óptico en el cerebro, hasta que finalmente la información es transmitida a la corteza visual. Además de transmitir la información visual al cerebro, el nervio óptico también se involucra en varios arcos relacionados con el sistema visual. Los nervios ópticos son estructuras cilíndricas pareadas que se extienden desde la parte posterior del globo ocular, aproximadamente 2 milímetros medial al polo posterior, hasta el espacio supracera en la fosa craneal media. Están formados por cerca de 1 millón de axones mielinizados de las células ganglionares de la retina. El segundo par craneal se mieliniza por oligodendrotritos y no por células de Schwann, como los axones de los nervios periféricos, a pesar de que existen una variabilidad significativa en las dimensiones de los nervios ópticos, incluso en la misma persona. La longitud promedio se encuentra entre los 35 y 50 milímetros. Se puede dividir en 4 porciones principales. La cabeza del nervio óptico, es decir, la porción intraocular, mide aproximadamente 1 milímetro, y la porción intraorbitaria. La porción intracanalicular es la más variable, y la porción intracraneal, que representa aproximadamente 10 milímetros de la longitud total del nervio óptico. Las patologías que existen son diversas, pueden afectar al nervio óptico. Las principales que mencionaremos se relacionan con desórdenes en la circulación, en la presión intraocular o con la inflamación del nervio. Sin embargo, el nervio óptico también es susceptible a una variedad de patologías similares que afectan al cerebro. Entre ellas están los tumores como los gliomas y meningiomas. La neuropatía óptica isquémica anterior tiene muchas similitudes con los accidentes cerebrovasculares, conocidos comúnmente como derrames. La patología se debe a la interrupción del suministro sanguíneo del nervio óptico. Esto puede resultar en un espectro variado de desórdenes, desde la isquemia hasta el infarto con necrosis. La papiledema. El papiledema se refiere al edema del disco óptico de ambos nervios ópticos. Esto puede presentarse de manera unilateral o bilateral. En el caso del papiledema unilateral, la etiología más probable es un efecto de masa por un tumor de nervio óptico primario, y el bilateral probablemente se vea relacionado al aumento de la presión intracraniana. Acá podemos también encontrar que el tipo de este nervio craneal es un aferente somático especial. Las porciones es la porción intraocular en el disco óptico. La porción intraorbitaria transcurre desde la parte posterior del globo ocular al conducto óptico. La porción intracanalicular dentro del conducto óptico del hueso esfenoides. La porción intracraneal que viaja superior al diafragma de la silla turca y el seno cavernoso. Tenemos el punto de fibras, irrigación y vía óptica, que es el nervio óptico, tracto óptico, cuerpo geniculado lateral, radiaciones ópticas, corteza visual, área 17 de Brodmann. El nervio craneal 3, que es el nervio oculomotor,
Es el tercer par craneal y su función se describe en el nombre. Óculo en relación al ojo y motor genera movimiento. Solamente con su nombre es fácil inferir que el nervio oculomotor inerva los músculos que mueven el ojo o a sus componentes. Estas funciones motoras del nervio lo hacen un indicador útil para evaluar lesiones cerebrales. Su trayectoria. Tanto los axones motores somáticos como los viscerales salen de la superficie anterior del tronco encefálico como el nervio oculomotor, surgiendo entre el mesencéfalo y el puente, pasando por el medio de las arterias cerebrales y la cerebelar superior. De aquí, el nervio recorre anteriormente en el espacio subaracnoide medial a un nervio mucho más grande conocido como el nervio trigémino, que es el quinto par craneal y su garganta. El nervio oculomotor continúa anteriormente hasta perforar la dura madre que recubre el seno cavernoso, pasando a través del aspecto superolateral de la pared del seno cavernoso lateral a la arteria carótida interna, a medida que entra en la cavidad craneal. El seno cavernoso es un plexo venoso que se encuentra a ambos lados de la silla turca, la cual es una depresión en el aspecto superior del cuerpo del hueso esfenoides y alberga la glándula pituitaria. En la porción anterior del seno cavernoso, el nervio oculomotor se divide en su ramo superior e inferior. La función motora somática, que se origina a partir del núcleo del nervio oculomotor e inervan a los músculos esqueléticos que se asocian en el ojo. Hay 7 músculos extraoculares, es decir, que se encuentran por fuera del globo ocular, que se encargan del movimiento del ojo y del párpado superior. 5 de estos músculos están inervados por el nervio oculomotor y tenemos la función motoral visceral. Los axones motores viscerales del nervio oculomotor son parte del sistema nervioso autónomo, específicamente del sistema parasimpático. Estos surgen del núcleo oculomotor accesorio o núcleo de Edinger-Westphal e inervan 2 diferentes músculos intrínsecos del ojo. Acá podemos encontrar puntos claves como que es el tipo, que es un eferente somático general, a la vez que es un eferente visceral general parasimpático. Sus núcleos son el núcleo del nervio oculomotor y los núcleos oculomotores accesorios. El punto de salida es la fisura orbitaria superior y los ramos son los ramos superiores, división, y el ramo inferior, división. Su función es la inervación motora que permite los movimientos oculares a todos los músculos extraoculares, con excepción del recto lateral y del oblicuo superior. El nervio craneal 4, el nervio troclear, es un nervio motor compuesto por fibras motoras somáticas generales. Se origina de su núcleo en el mesencéfalo, origen real del nervio. El nervio troclear es el único nervio que sale del tronco encefálico por su lado posterior, dorsal. Este punto de salida del tronco del encéfalo constituye su origen aparente. Su inervación y función. El nervio troclear es un nervio puramente motor. Es responsable por entregar estímulo eferente, motor, al músculo oblicuo superior. Recuerda que el oblicuo superior moviliza al globo ocular hacia abajo y hacia afuera, por lo tanto, el nervio troclear, el par 4, es responsable por la rotación interna de presión y abducción del globo ocular. No podemos olvidar que los nervios trocleares se decusan, por lo que el nervio originado del núcleo izquierdo inerva al oblicuo superior del izquierdo, al izquierdo, mientras que el nervio derecho inerva al músculo del ojo izquierdo. Existe una inervación contralateral. Acá podemos tener un breve resumen, donde su tipo es un nervio eferente somático general, su núcleo es el nervio troclear mesencéfalo, el punto de salida es la fisura orbitaria superior y los ramos no tiene, y la función es inervación motora, músculo oblicuo superior. El nervio craneal 5, el nervio trigémino. Es un nervio mixto que se origina del tronco encefálico. Para ser más específicos, es un nervio eferente visceral especial y aferente somático general. Es el principal nervio sensitivo de la cara. Además, proporciona la inervación motora a los músculos de la cabeza derivados del primer acto faringeo, de los cuales el grupo que destaca son los músculos de la masticación.
El nervio mandibular es completado poco después del ganglio, cuando la raíz motora anteriormente mencionada del nervio trigémino se une a las fibras sensitivas que salen del ganglio del trigémino. De este modo, el nervio mandibular es el único nervio mixto de todos los ramos del trigémino. Las divisiones del nervio trigémino luego salen del cráneo, cada una por una abertura diferente. Tenemos el nervio oftálmico, que sale a través de la fisura orbitaria superior, el nervio maxilar sale a través del foramen redondo y el nervio mandibular atraviesa el foramen oval. Acá tenemos una pequeña descripción donde podemos ver que el tipo es mixto. Como habíamos visto previamente, sus núcleos son el núcleo motor del nervio trigémino, el núcleo sensitivo principal del nervio trigémino, el núcleo espinal del nervio trigémino y el núcleo mesencefálico del nervio trigémino. Sus divisiones son nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. Su campo de inervación son motoras y sensitivas. Nervio craneal 6. El nervio abducens, también denominado motor ocular externo, nervio abducente o sexto par craneal, es un nervio motor compuesto por fibras eferentes somáticas generales, junto con los nervios oculomotor, el tercer par craneal, y troclear, el cuarto par craneal, conforma un grupo de nervios que inervan los músculos extraoculares del globo ocular. El abducens se origina del núcleo abducens en el puente que corresponde al origen del nervio. Sale del tronco encefálico desde la parte caudal de la porción ventral del puente, cerca de su unión con el bulbo raquídeo. Este lugar, llamado surco bulbopontino, representa el origen aparente del nervio abducens. El nervio abducens sale del cráneo a través de la fisura orbitaria superior y emerge hacia la órbita. Aquí inerva un músculo extraocular, el músculo recto lateral, que es de tipo nervio eferente somático general. Su núcleo es el núcleo del abducens puente, el punto de salida, la fisura orbitaria superior, los ramos no tiene y la función es inervar, es una inervación motora del músculo recto lateral. El nervio craneal 7 o el nervio facial es un nervio craneal mixto que se origina del tronco encefálico. Tiene fibras tanto motoras como sensitivas que, de acuerdo a sus modalidades, pueden ser generales, viscerales, somáticas y especiales. Es por esto que las funciones del nervio facial son tan variadas, ya que inervan los músculos, mucosa, glándulas y transmiten los impulsos del sentido del gusto. El origen real del nervio facial se ubica dentro de sus 4 núcleos en el puente. Estos núcleos dan lugar a 2 divisiones o raíces diferentes del nervio facial: una gran raíz motora primaria y una pequeña raíz sensitiva llamada nervio intermedio. Estas se unen dentro del conducto facial, formando el tronco del nervio facial propiamente dicho, que alcanza la cara al atravesar el foramen estilomastoideo. Una vez que llega a la cara, este inerva los músculos faciales, que nos permiten realizar las expresiones faciales, una parte de la lengua y el paladar blando, permitiéndonos sentir el gusto, la mucosa de la nariz y el oído medio, así como las glándulas lagrimales y salivares. El nervio facial se origina de 4 núcleos localizados en el origen real. Como habíamos visto, el salivar superior, eferente visceral general, el motor del nervio facial, eferente visceral especial, los núcleos del tracto solitario, aferente visceral general, y el espinal del nervio trigémino, aferente somático general. El núcleo del motor del nervio facial da lugar a una raíz motora gruesa del nervio facial, mientras que los otros núcleos dan origen a un nervio intermediario más delgado. Las raíces salen del tronco encefálico junto a través de una cara anterolateral. Esto es conocido como el origen aparente del nervio facial y se ubica en la cara lateral del tronco encefálico, en la unión pontomedular entre los pares craneales 6 y 8. Como podemos ver, tenemos un nervio mixto, ya que tenemos el eferente visceral general, especial, parasimpático, y el aferente visceral general, especial y asomático general. Los núcleos que tenemos son el salivar superior, motor del nervio facial,
tracto solitario y nervio trigémino. El punto de salida es el foramen estilomastoideo y los ramos intracraneales son el nervio petroso mayor, nervio estapedio y cuerda del tímpano. Sus ramos extracraneales son el auricular posterior, el ramo digástrico, estiloioide, temporal, cigomático, bucal, marginales de la mandíbula y los ramos cervicales. La función es sensitiva y motora. El nervio craneal 8 o el nervio vestibulococlear. Es un nervio sensitivo, más específicamente un nervio aferente somático especial. La principal función de este nervio es transmitir la información sobre la audición y el equilibrio, desde el oído interno hacia el tronco encefálico. Logra esta función a través de sus dos componentes, el nervio vestibular, que es el equilibrio, y el nervio coclear, que es la audición. El nervio coclear penetra en el cuadrante anteroinferior del fondo del conducto auditivo interno y llega al conducto espiral del modiolo donde está ubicado el ganglio espiral. La función del nervio coclear es recoger los impulsos auditivos desde el ganglio espiral y pasarlos a sus núcleos cocleares en el tronco encefálico. A través de la serie de conexiones neuronales, estos núcleos transmiten la información auditiva hacia la corteza auditiva, donde el sonido es percibido conscientemente e interpretado. El nervio ampular posterior pasa a través de su propio orificio en el fondo del conducto auditivo interno y luego inerva la cresta ampular de la ampolla membranosa posterior. El nervio vestibular se conecta e inerva el ganglio vestibular, ganglio de Scarpa, para luego dividirse en los siguientes ramos: el nervio utriculoampular, el nervio saccular y el nervio ampular posterior. El nervio utriculoampular pasa a través de los orificios en el cuadrante posterior superior del fondo del conducto auditivo interno y después entra en el vestíbulo. Se divide en tres ramos: el nervio utricular, el nervio ampular anterior y el nervio ampular lateral. Todos ellos, los últimos dos, inervan la cresta ampular de la ampolla membranosa anterior y lateral, y el primero inerva la mácula del utrículo. El nervio saccular penetra por medio de los orificios en el cuadrante posterior, donde inerva la mácula del sáculo que detecta los estímulos somatosensoriales. La función del nervio vestibular es transmitir la información sobre la posición espacial de nuestra cabeza y cuerpo, propiocepción y el automovimiento, la kinestesia. Conduce estos impulsos hacia los núcleos vestibulares que luego continúan esta vía propioceptiva enviando proyecciones hacia el cerebelo, médula espinal, tálamo y núcleos de los nervios oculomotores, par 3, troclear, par 4 y abducens, par 6. Por medio de estas conexiones, el nervio vestibular contribuye a la conciencia de la posición y el equilibrio de la cabeza, así como los ajustes que se dan como consecuencia de los movimientos de la cabeza, el cuello y postura, balance de todo el cuerpo, reflejos vestíbulo-ocular y movimientos oculares. Las patologías. Todas las estructuras del oído interno están conectadas entre sí. Por lo tanto, cualquier lesión del sistema vestibular puede causar trastornos cocleares y viceversa. Los trastornos más comunes del nervio vestíbulo-coclear son la hipoacusia de conducción, que ocurre cuando existe un defecto en la conducción de las ondas de sonido hacia la endolinfa, que puede significar una sordera del oído externo. La hipoacusia neurosensorial, que es un tipo de sordera que resulta de una alteración de la cóclea o el nervio vestíbulo-coclear, que significa una sordera del oído medio. El nistagmo se presenta como movimientos oculares lentos en una dirección seguida por movimientos rápidos en otra dirección, y el tinnitus se presenta como un zumbido en el oído. El 8 o nervio vestíbulo-coclear tiene un tipo aferente somático especial. Su núcleo origen real es el núcleo vestibular y el núcleo coclear dorsal y ventral. Su punto de salida es el nervio vestibular o nervio coclear. Y su función es la inervación sensitiva del nervio coclear, audición, órgano espiral, y del nervio vestibular,
equilibrio, mácula del utrículo, mácula del sáculo, ampollas de las conductas semicirculares. El nervio craneal 9, nervio glosofaringeo, es un nervio craneal mixto. Consta de fibras tanto motoras como sensitivas que inervan estructuras de la cabeza y el cuello, que participan de la sensibilidad general y del gusto en la cavidad oral, fibras sensitivas, así como la deglución y salivación, fibras motoras y secretomotoras. El origen real del par craneal 9 se ubica en 4 núcleos ubicados en el bulbo raquídeo, el núcleo ambiguo, núcleo salival inferior, los núcleos del tracto solitario y el núcleo espinal del término del nervio trigémino. Los núcleos dan origen a varias raíces más pequeñas del nervio glosofaringeo, que salen del tronco del encéfalo a través del surco posterolateral del bulbo raquídeo. El nervio facial se origina de acuerdo a 4 núcleos localizados en el puente: el núcleo salival superior, eferente visceral general, el núcleo motor del nervio facial, eferente visceral especial, el núcleo del tracto solitario, aferente visceral general, y el núcleo espinal del nervio trigémino, aferente somático general. El nervio glosofaringeo tiene 6 ramos en total: nervio timpánico, ramo carotideo, ramo para el músculo estilofaringeo, ramos faringeos, ramos tonsilares y ramos linguales. Acá podemos ver brevemente su tipo, que es un nervio mixto, el núcleo, su origen, que es un núcleo ambiguo, salival inferior, tracto solitario, espinal del nervio trigémino, su punto de salida, que es el foramen yugular, los ramos que ya habíamos visto, y su función es constrictora, constrictores de la faringe y estilofaringeos, glándula parótida, y sensitiva, ya que es un tercio posterior de la lengua, oído medio, faringeo, epiglotis, cuerpo carotideo, seno carotideo y tercio posterior de la lengua y paladar blando. El nervio vago o 10º par craneal es el más largo y complejo de los pares craneales. Este nervio difiere del resto, ya que inerva principalmente a órganos del tórax y del abdomen, y en menor proporción de la cabeza y el cuello. Se llama vago ya que es un nervio errante que desciende hasta el abdomen. Se denomina adecuadamente par craneal 10, ya que es el 10º nervio en surgir del encéfalo, en orden de salida de los pares craneales desde la porción anterior del encéfalo hasta la posterior. Es un representante del sistema nervioso parasimpático. Se encarga de disminuir la frecuencia cardíaca, regular la respiración y la actividad de los órganos del sistema digestivo, descansar y digerir. Se asocia principalmente con la división parasimpática del sistema nervioso autónomo. Sin embargo, también tiene un poco de influencia del sistema nervioso simpático a través de los quimiorreceptores periféricos. El nervio vago es un nervio mixto, ya que contiene tanto fibras aferentes sensitivas como eferentes motoras. Esto significa que es responsable no solo de llevar señales motoras a los órganos que inerva, sino también de transportar información sensorial de estos órganos de regreso al sistema nervioso central. Podemos ver que el nervio vago contiene específicamente fibras aferentes sensitivas generales, fibras sensoriales especiales, fibras aferentes viscerales sensitivas, fibras eferentes somáticas branquiales motoras y fibras eferentes viscerales motoras, y que participa de ambos sistemas nerviosos, el simpático y el parasimpático, como hemos podido ver. De manera breve, se puede identificar que sus núcleos son núcleo dorsal, ambiguo, solitario y espinal del trigémino. Sus ramos están en la fosa yugular, cuello, tórax y abdomen. Su campo de inervación es el aferente sensitivo general, aferente visceral general, aferente especial, eferente visceral general, y sus correlaciones clínicas son vagotomía, lesiones unilaterales y bilaterales. El nervio craneal 11, nervio accesorio o espinal, es un nervio motor cuya función principal es permitir la fonación y los movimientos de la cabeza y hombro.
Su origen real está ubicado en dos núcleos ubicados en el bulbo raquídeo y la médula espinal respectivamente. Estos emiten dos raíces separadas llamadas raíces craneales y espinal. La raíz del par craneal 11 se unifica en el cerebro y lo abandona junto a través del foramen yugular. El nervio accesorio transcurre a través del cuello y emite tres ramos en su recorrido, que inervan a los músculos de la laringe, faringe, paladar blando, así como a dos músculos del cuello, el trapecio y el esternocleidomastoideo. Como resumen, el nervio accesorio tiene una función eferente somática general. Inerva los constrictores faringeos, laringe y músculos del paladar blando, excepto al tensor del velo del paladar, por medio de su raíz craneal. Por otro lado, por medio de su raíz espinal, inerva los músculos esternocleidomastoideos y el trapecio. Algunos investigadores, asimismo, creen que el nervio accesorio posee también función eferente visceral especial, ya que la raíz craneal del nervio se origina del núcleo ambiguo, que contiene neuronas eferentes viscerales especiales. Estas neuronas se cree que son fibras sensitivas del plexo cervical que inervan a la piel de la región del hombro. El tipo es eferente somático general, para algunos autores eferente visceral especial. El núcleo u origen real es el núcleo ambiguo y núcleo del nervio accesorio. Su punto de salida, el foramen yugular. Los ramos, ramo comunicante con el nervio vago del nervio accesorio, ramos musculares para el esternocleidomastoideo y trapecio. Y su función motora, los músculos laringeos, esternocleidomastoideos y trapecio. El nervio craneal 12 o nervio hipogloso es puramente motor. Inerva los músculos extrínsecos de la lengua y al músculo genio-hioideo. Se origina de su núcleo motor que se encuentra en el bulbo raquídeo ventral. Primero, vamos a ver cuáles son las estructuras inervadas por el nervio hipogloso y luego seguiremos al nervio desde el tronco encefálico para observar cómo llega a sus estructuras diana. El nervio hipogloso inerva a todos los músculos intrínsecos de la lengua, tres músculos extrínsecos de la lengua, geniogloso, hiogloso y estilogloso, así como el músculo genio-hioideo, un músculo suprahioideo. El nervio hipogloso deja el tronco encefálico a través del surco anterolateral del bulbo raquídeo. Sus 12 raíces pasan a través de la fosa craneal posterior lateralmente antes de fusionarse en un tronco único en el conducto del nervio hipogloso. El tipo es eferente somático general, el núcleo origen real, núcleo hipogloso del bulbo raquídeo ventral. El punto de salida es el conducto del nervio hipogloso. Los ramos son el ramo meningeo, raíz superior del asa cervical, ramos linguales terminales, y su región de inervación es motora, ¿no? Los músculos intrínsecos de la lengua y los músculos extrínsecos de la lengua, excepto el palatogloso. Eso sería todo referente a mi exposición de los pares craneales. Es un tema bastante rico en información, tiene bastante terminología médica, pero espero haberlo sintetizado de una manera que sea sencilla y fácil de comprender, ya que nos permite visualizar la importancia que tiene nuestro cerebro al momento de generar todas estas terminaciones, ya que pueden tener una función motora o si no una función sensitiva. Eso nos hace comprender, creo yo, que el cerebro es un órgano bastante rico y es al que le debemos casi todo nuestro ser, porque es el que comanda para que el resto del cuerpo responda. A continuación, a modo de ejemplo, voy a presentar un informe donde se ha evaluado, donde se ha hecho un breve experimento referente a los pares craneales 1, 2 y 8. El presente informe ha sido evaluado, ha sido desarrollado para trabajar los nervios craneales 1, 2 y 8, como les mencioné previamente. Tenemos el aspecto de la introducción del documento y a su vez tenemos lo que es la parte, el estado del arte del nervio craneal 1, el nervio olfatorio.
sobre el procedimiento que se desarrolló. Se practicó el examen a un paciente, varón de 30 años, y se le pidió que presionara una de sus fosas nasales y mantuviera los ojos cerrados mientras se le acercaba a la fosa nasal libre un recipiente que despidiera un olor conocido. Se empleó café, canela y perfume de bebé y se le preguntó si percibía el olor. Posteriormente se realizó con la fosa nasal contraria. Al finalizar de la operación, se le preguntó al paciente si percibió con ambas fosas nasales y con la misma intensidad. Dentro de los resultados podemos encontrar que con la fosa nasal el paciente no tiene ningún problema, ya que pudo identificar el olor tanto del café, la canela y el perfume de bebé. Sin embargo, con la fosa nasal izquierda no pudo percibir ningún olor. Asimismo, no se desarrolló ningún inconveniente en el transcurso del examen. Como conclusión, se puede observar que el paciente sí percibe los olores conocidos, sin embargo, no logra percibir los olores correctamente por la fosa izquierda, ya que según señala, a los 24 años tuvo un accidente donde un ladrillo le cayó en su cara. Le hicieron la reconstrucción de su nariz, pero requiere una segunda operación, ya que no está percibiendo el olor de estos elementos. El nervio craneal 2 o el nervio óptico. Hacer el examen de este nervio resultó todo un desafío, ya que ha sido algo complicado conseguir la cartulina de Snellen, pero se logró finalmente. ¿Cómo se realizó el examen? También a un varón de 30 años se colocó al paciente frente a la carta de Snellen a una distancia de aproximadamente 6 metros. La habitación estaba bien iluminada, se le pidió al paciente que se cubra suavemente con una mano un ojo y con el que quede libre mencionara las letras que señalaba el evaluador. Se repitió la operación con el otro ojo. Finalmente se preguntó al paciente si podía distinguir el color de las barras incluidas en la carta, que era verde y rojo. Se ha dividido para los resultados en la medición desde el más alto 20 a 200, 20 a 100, 20 a 70, 20 a 50, 20 a 40, 20 a 30, 20 a 25 y 20 a 20, así como la barra verde y la barra roja. No hubo ningún problema en la visión hasta que se llegó al nivel 20-40, donde el paciente con ambos ojos no lograba visualizar correctamente el contenido. Entonces, podemos dar un diagnóstico presuntivo de que el paciente padece de miopía por no poder llegar a las letras hasta el nivel 20-20, que sería la visión perfecta, aunque es necesario que un oftalmólogo determine el grado de la miopía mediante un test de refracción con el que pueda medir la potencia de refracción del ojo y la magnitud con dioptrías negativas. Por último, el último par que se trabajó fue el nervio craneal 8, que es el nervio vestibulococlear, ¿no? Que hablamos del equilibrio y audición. Tenemos ahí el marco teórico, pero para realizar el procedimiento se practicó el examen a un paciente varón de 30 años. Se le solicitó que cerrara los ojos y a través de un chasquido, variando la intensidad de este sonido, el paciente debía identificar de dónde provenía el sonido, si del oído izquierdo y derecho, y si en los diferentes niveles de intensidad podía escuchar. El elemento fueron chasquidos de dedos desde un nivel bajo, intermedio y alto que se realizó en el oído derecho y en el oído izquierdo. En ambos oídos el paciente no presentó ningún inconveniente, además de que en las observaciones se ha colocado de que se desarrolló sin ningún inconveniente el examen. La conclusión es que el paciente no presenta ningún problema al identificar el sonido en sus 3 niveles de volumen, tanto en el oído izquierdo y derecho. A su vez, señala que nunca ha experimentado mareos o vértigos, por lo que se puede concluir que todo está bien en el par craneal 8 en referencia a esta prueba, ¿no? Que mide sobre todo es mixto, que mide el aspecto motor y el aspecto sensitivo. De esta manera se puede visualizar de que el trabajo ha sido bastante enriquecedor porque no solamente se ha visto el marco teórico, el estado del arte de los 12 pares craneales, su orden, sus orígenes, el tipo de objetivo que tiene, ya sea sensitivo o motor, sino que a la vez se ha desarrollado un
se ha desarrollado un ejemplo práctico, ¿no? O llamémoslo un experimento en el cual se ha visto cómo realmente se debe de evaluar estos pares craneales. Es un desafío porque no es sencillo, es bastante investigación y lectura, saber cómo se puede evaluar y cómo puedes dar tú un diagnóstico presuntivo de qué puede tener este paciente, ¿no? Y también hay que agradecer a los pacientes que han tenido la voluntad de apoyar para poder desarrollar y evaluar estos pares craneales. Eso sería toda mi exposición, profesor. Lo he trabajado de manera individual, pero me ha ayudado mucho a poder leer, investigar y tener la información más acertada para poder tener el conocimiento que se requiere dentro de lo que son las funciones del cerebro. Muchas gracias.